Muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un nuevo live con otro gran invitado, así que no esperemos más. Antes voy a mandarle el live a nuestro invitado para que se pueda conectar con nosotros y después voy a empezar con los auspicios pertinentes. Hola, Neo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Sí, un poco fresco. Oh, qué cuático. Ya voy a mandarle el like al pato. Ahí entra. Vamos a esperar a que se conecte el pato Torres y empezamos con... Pato, ¿estás ahí? Listo. Hola, querido pato, ¿cómo estás? ¿Me ves ahora? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos súper bien. ¿Tú cómo Ya. estás? ¿Perdón? ¿Tú cómo estás? Todo muy bien. Déjame que estoy instalando algo aquí para poder ver cómo diablo lo arreglo esto. Espérame. Me saltó una... No. ¿Ahí me ves bien o no? Te veo súper bien. Ya, perfecto. A ver si te pones un poco Ah, más... espérate. Que tengo la media escoba acá. Y... Pero no puedo sacar de la pantalla, no puedo mostrarme yo también en la pantalla, ¿no? Algo me pasa, que no... No cacho. Pero yo te veo. ¿Tú me ves a mí o no? Yo te veo súper bien, Pato. Ah, yo. Pato, antes de comenzar con el live, ¿me dejas dar unos anuncios correspondientes? Ok, dale. Bueno, hoy día me acompaña Teatro del Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Si eres actor o actriz, recuerda acercarte al Sindicato de Actores y asociarte porque hay muchos beneficios. Así que no esperes más. Teatro y arte. También está conmigo Besat Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguenos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si quieres estudiar actuación realista y actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más y búscalo en @actores.3. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate a la Casa del Actor. Es una comunidad donde te ayuda a buscar los mejores castings y donde tú no vas a ser estafado. Así que si quieres saber más de la Casa del Actor, lo buscas en @la Casa del Actor. Bueno, y si estás en Talca, no olvides pasar por Versátil Full Trap, los mejores completos de la zona. Así que si quieres saber más dónde va a estar Versátil Full Trap, lo puedes encontrar en @Versátil Full Trap.
Y si quieres sacar la profesión de actuación frente a cámara, la claqueta es tu oportunidad. La claqueta te da la oportunidad de sacar el taller en un medio semestre, dirigido por Claudia Aravena. Así que si quieres saber un poco más, búscalo en @laclaquetacl. Bueno, Pato, me alegro mucho que hayas aceptado mi invitación. Te veo como cortado. Sí, es que no, estoy tratando, es que como diablo pongo el teléfono, en eso estoy hace rato, y no tendría que sostenerlo en mi mano. ¿Me ves ahí más entero, no? Ahí sí, Ahí sí, justo ok. ahí. Me Bueno, voy, Pato, voy a poner te como doy por la- aquí. Ahí me ves mejor, ¿cómo me veo ahí? O ahí te acá, ves corta. acá. Bájalo, no lo bajes tanto. Ahí Ahí sí. sí. Ok, ya, aquí estoy mejor. Buena, Pato. Te doy la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad que se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Bueno, soy Patricio Torre, actor, hace mucho tiempo. Actualmente vivo en Santiago. Soy talquino. ¿Qué más te puedo decir? Soy el mayor de 7 hermanos. Em, Actualmente trabajo en Radio Corazón y además en teatro con mi compañía que se llama Oficina de Teatro Pato Torres, en el cual tengo alrededor de 4 obras y con ellas yo estoy constantemente girando y actualmente estoy en el Teatro San Ginés presentando una obra todos los viernes y sábados hasta mediados de agosto, porque ahí comienza una gira, que se llama la obra Felices los Tres junto a Claudio Valenzuela y a la Francesca Signa, la Blanquita Nieves. Buenísima. Así que si quieres saber y ver la obra de teatro, ya sabes que son los viernes y sábados a las 20-30 horas. 20:30 en el Teatro San Ginés en Magincroft. Exactamente. Qué genial, Pato. Cuéntame, Pato, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actor y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Mira, la verdad es que esto surge espontáneamente como ha surgido mi vida misma, porque yo no tenía idea que existía una carrera universitaria que se llamaba Actuación y Dirección de Teatro en la Universidad de Chile, que la impartía la Chile y la impartía la Católica. Cuando me tocó postular a la universidad, estando en el colegio, eh, recién ahí descubrí que existía una carrera de este tipo. Y por alguna razón que nunca lo sé hasta el día de hoy, a lo mejor me iluminó mi ángel de la guarda por ahí, me dijo, anda, métete en eso. eh, Decidí postular a esa carrera, a la carrera de actuación y dirección de la Universidad de Chile, y por fortuna quedé entre los 20. Porque no entraba cualquiera, era bien compleja la cosa. Mira, la verdad es que hay toda es un examen, ¿no? Que lo tienes que dar en la misma escuela de teatro, o las escuelas de teatro te lo exigen. Y era uno de ellos, era un examen de voz, de actuación y de movimiento, ¿no? A partir de eso, te evaluaban y decían, sí, este joven sí puede servir, este no, ¿no? Y que te digo, de esos 20 o no me acuerdo cuánto más quedaron, actualmente quedan re poco de los compañeros míos, ¿no? Puede ser entre ellos Gonzalo Robles, ¿quién más puede quedar tratando de la Coca Guasini? Éramos de ese, como de ese lote, ¿no? Eh, ¿Quién más? Eh, no doy vuelta por ahí y casi ya no quedan más. Algunos se han muerto, Óscar Olavarría fue compañero también, ¿no? Eso más o menos, Qué genial. Pato, mira, aquí te manda saludos Joaquín Torres. Joaquín Torres, Joaquín Vidal también te manda saludos. ¿ya? Cariño para ellos también. Te manda cariños también Bastián, que es de Concepción, dice, hola querido Pato, admiro mucho tu trayectoria artística, veía mucho el teatro en Chilevisión y Ujú. casi todos los programas donde actuaste
Un saludito, porfis. Me llamo Bastián Rebolledo. Un Gracias, abrazo. Bastián. Gracias, Bastián. Te mando un abrazo. Ojalá que pronto estemos por Concepción también en nuestra gira que comienzo de ya por ahí a partir del veintitantos, 21, 22 de agosto. Maravilloso, fantástico. Pato, ¿qué recuerdos tienes si yo te digo ya somos amigos de la tía Patricia? Fue mi primer programa de televisión que yo hice, somos amigos con la Patricia Undurraga, en el cual trabajábamos junto con Rebeca Giglioto, que ya no está tampoco aquí en este mundo, ¿no? Y es mi primer programa, diría yo, de televisión en cuanto a la actuación como tal, porque antes yo ya había estado en el programa Sábado Gigante haciendo coreografías en el clan infantil, pero eran coreografías porque también estudié danza. Qué genial. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a Sábado Gigante y cómo fue esa experiencia? Bueno, obviamente partió primero la necesidad tenía que trabajar, buscar fórmulas y a través de eso participé en Sábado Gigante en coreografía, ¿no? Que pues, tenían un espacio que se llamaba el clan infantil y en ese clan infantil habían unos corpóreos que eran unos animales, yo era un conejo y ahí bailábamos y hacíamos coreografía, me contábamos cuentos en relación a algún tema específico en el que se entregaba en ese momento. Pero estuviste un largo tiempo porque después te saliste cuando se fue a Miami. No, Eh, pero ahí pasaron muchas cosas antes. Estuve ahí, como te digo, así como fueron mis comienzos, estamos hablando de aquello. Luego de ese clan infantil, pasé a hacer un segmento en Sábado Gigante que se llamaba La Familia Valverde, junto ajá, a la Marilú Cueva, Jorge Gajardo, Gloria Menschmayer y la Yoya Martínez, ¿no? Después de eso nos llamaron del Happening con Ja. Estuve ajá, 4 años haciendo este segmento, como te digo, en Sábado Gigante. Luego pasamos al Happening con Ja y estuve otros 4 años. Vino la democracia, ¿no? Una vez con la democracia se dividió todo esto, el Happening se terminó en Televisión Nacional. Y a mí me llamaron de Canal 13 haciendo una serie de programas y después de eso me solicitaron o me pidieron si yo me atrevía o quería ir a Estados Unidos, a Miami, a hacer el Sábado Gigante Internacional. Y ahí estuve prácticamente 15 años, ¿no? oh, Y a partir de eso, dentro de ese periodo también hice el programa Medio Mundo, ¿no? Y otros programas que eran más pequeños en Canal 13, uno de ellos se llamaba Tutti Quanti, el otro se llamaba algo así como algo al mediodía, no me acuerdo muy bien en este minuto, ¿no? Y eso fueron muchas cosas y seguía yo participando en segmentos nacionales de Sábado Gigante mientras yo estaba también en Miami. Entonces yo iba y volvía a Miami durante estos 15 años. Después de esos 15 años, comienzo y creo mi propio programa que se llamaba Teatro en Televisión, ¿no? claro. Y Pero ahí, mira, Pato, antes de que nos adelantemos con Teatro de Chilevisión, me gustaría saber cómo fue para ti haber trabajado en cómo amar los chilenos. Allí trabajaste con Sandra Solimano, Violeta Vidaurren, entre otros actores y actrices. bueno, esa fue una experiencia bastante, no muy atractiva, dado que era una película, ahí hice un personaje muy cortito y muy pequeño, en el cual eran como pequeños cuentos y uno de estos cuentos era con la Soledad Pérez, ¿no? Ujú. Y en aquellos tiempos, la historia, si es que mal no recuerdo, era que ella quedaba embarazada y no sabíamos cómo evitar el embarazo de ella, entonces generábamos un montón de situaciones divertidas para poder abortar, ¿no? Naturalmente. Pero como te digo, fue una experiencia muy pequeñita y no muy atractiva en el caso mío. Pero yo creo que igual dejó
como una experiencia, ¿no? O no, cada una de las cosas que yo he hecho son experiencias, sin duda. Cualquier Porque cosa que yo haya realizado dentro de mi carrera actoral son todas experiencias buenas y malas, y todas estas siempre van a servir, sin duda. yo creo que de las cosas malas uno aprende y de las cosas, o sea, de las cosas buenas uno aprende y de las cosas malas aprendemos el triple. Sin duda, claro. Nos empezamos a Así dar es, cuenta de las cosas que hay que hacer o las que no hay que hacer, ¿no? De las malas experiencias hay que volver a levantarse, dicen por ahí. así es. Cuéntame, Pato, ¿cuánto tiempo estuviste en el Happening con Ja? 4 años, 4 años. 4 años. ¿Qué pasa? Y Que ahí, pareciera que fue más porque quedaron dos personajes muy icónicos, quedaron muy fuertes y quedaron siempre, hasta el día de hoy, en la retina del telespectador, que son el Peñita y por otro lado la Eglantina Morrison. Son dos personajes muy fuertes, ¿no? Pero fueron solo 4 años. ¿Y qué pasa? Que además esos mismos personajes los he seguido manteniendo en el tiempo, haciendo otras cosas en diferentes partes. El Peñita lo hago en la Radio Corazón, ponte tú, junto con la Eglantina en un pequeño momento. Entonces se sigue. Hice una obra de teatro que se llama Eglantina, una vieja fantástica, que recorrí Chile entero con esa obra también, ¿no? wow, qué genial. Se mantiene todavía. Incluso más, la Ignatina Morrison, yo presenté ese personaje tanto en Estados Unidos como en México y en Venezuela, ¿no? Y cuéntame, ahí la experiencia en fuera de Chile, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque creo que la convocatoria es diferente, ¿o no? No, yo creo que la actuación siempre se va a dar en la medida que tú logres contactar con tu público. De hecho, las exigencias que yo tuve más que nada en Miami, cuando recién comencé con la familia Fernández, que era otro segmento de Sábado Gigante, era más que nada tener una buena modulación, que se me entendiera lo que estaba diciendo, más allá de los propios modismos que yo tenía como chileno, ¿no? Ahora, si yo me pongo a hablar como flaite, no va a entender nadie, ni aquí, ni en ninguna parte, ni siquiera aquí en Chile, ¿no? Pero se trataba de eso, nada más de tener una buena modulación y el humor, al final de cuentas, es universal, ¿no? Nos reímos casi prácticamente de las mismas cosas. Y que yo creo que es una herramienta tan importante para la sociedad el humor. Y también es difícil. O sea, es importante porque saca de un poco de una situación que uno está viviendo y hace que se liviane un poco la carga de los espectadores. Y en el caso de hacer reír también es complejo. No, la comedia en sí es un... yo diría que dentro de lo que es el teatro es lo mejor que se puede, que me puede haber pasado en este caso. Primero con el teatro tú puedes hacer denuncias. De hecho, el teatro en el tiempo de la realeza, en la Edad Media, quienes podían o tenían el poder de denunciar eran los bufones, ¿no? Claro. Se burlaban del rey en sus propias narices. Entonces, y hablaban cosas que eran impresionantes, ¿ya? Y eran denuncias, fuertes denuncias. Por otro lado, ¿cómo se llama este? Molière, eh, las obras de Molière son todas comedia, pero todas de denuncia y fuerte, Y ¿no? también había el bufón entre medio. O sea, siempre, siempre la comedia es lo mejor. Y para ser un comediante se tiene que tener una naturalidad mucho más potente que el que hace tragedia, ¿no? Porque entregar humor, tú es re fácil caer en la comicación, en hacer reír exagerando al máximo. Sin embargo, la comedia tiene la gracia de crear una situación, y esa situación es la que genera todo el humor en torno a un personaje que puede tener la facilidad de mantener esta corriente cómica, ¿no? Sin tener la necesidad de estar haciendo y exagerando las cosas, sin necesidad de estar haciendo chistes que no tengan sentido. Claro, claro que sí. A mí me llama mucho la atención porque yo estudié teatro muchos años, me titulé
pero nunca llegué a o sea, sí, trabajé en una sitcom en la universidad, pero no pasé más allá de la tragedia, entre comillas, porque siempre estaba en lo trágico, pero la comedia así de lleno, no lo experimenté del todo. Claro. Me Yo, faltó yo, una tecla. yo tuve la suerte de encontrar la comedia en la escuela de teatro, o sea, sin querer las cosas se iban dando solas. Y cuando entré al Sábado Gigante, cuando me llamaron a hacer el primer sketch de la familia Valverde, Ujú. bien, fue realmente para mí muy emocionante porque vi el texto y yo dije esto, después de este sketch no salgo nunca más de la televisión y estuve 50 años en la televisión, imagínate. Y Wow. claro, porque yo sentía que tenía una afinidad bárbara con lo que era la comedia. Sentía que yo estaba muy bien y que me sentía bien yo. Y yo disfrutaba de cada cosa que yo hacía. Creo que eso es fundamental también. Y yo creo que acercaste a un público no menor en ese tiempo, porque si fueron casi 50 años de televisión, yo creo que alcanzaste, Hace varias, ¿cómo se llama? Varios segmentos de etarios, ¿no? Grande gente, mucha gente me vio, ni incluso hay hasta momentos adolescentes y de repente me ven en la calle y me dicen, "Oh", y ubican lo que yo hacía de alguna manera. O sea, esta es la gracia que tiene el humor, que es transversal, ¿no? claro, Cruza edades, cruza eh, estados sociales, cruza religiones, cruza de todo. Y esa es la gracia que precisamente tiene, y con lo cual tú puedes, como te decía anteriormente, hasta hacer denuncias fácilmente a través del humor. claro. Y eso es lo mágico de la actuación. Claro, y la magia que tiene la comedia como tal. Claro, claro que sí. Me gustaría que me hablaras sobre el proyecto de Tutti Quanti. ¿Cómo fue que llegaste a ese proyecto? Creaciones que se me ocurrían en algún minuto y tenían la necesidad de estar haciendo otras cosas, porque yo tenía un contrato aquí en Santiago y mientras estaba en Miami, que también tenía un contrato en Miami, entonces yo tenía que ir y volver y aquí en Santiago tenía que crear cosas. Y una de estas cosas fue el Tutti Quanti. Me junté con algunos directores y productores de Canal 13 que ya o sea, que de hecho sabían perfectamente lo que yo hacía y propuse hacer un programa que tuviera ciertas características como esa. Y el Tutti Quanti surge de reuniones con varios creativos, entre ellos incluso estaba Fernando Alarcón, ¿no? Era un elenco enorme, está el Boris Sí, Puerta, y estaba dirigido por Daniel Muñoz, Cristian Mazón. ¿perdón? Estaba dirigido por Cristian Mazón. Christian Mason, está claro, dirigido por Christian Mason. Bueno, él era uno de los creativos también de este asunto, ¿no? Y como te digo, el elenco era pero enorme. La María Izquierdo, estaba, ¿cómo se llama esta? La Cata Saavedra, la Ana María Gasmuri. Era un elenco enorme, 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 de grandes y grandes actores y actrices. Wow. ¿Y cuánto tiempo estuvieron al aire? Ese programa creo que duró como 3 años. Harto igual. Sí, no, sí, tuvo su temporada. Eran temporadas que eran de 12 capítulos, ¿no? Anuales. Entonces se repetían al año siguiente. Generalmente la televisión duraba eso, ¿ah? Un programa de humor no duraba más de 3 años. Oh, qué increíble. Y ahora, con suerte, duran medio semestre. No, yo tuve la suerte, imagínate, el teatro en Chilevisión duró 12 años. Claro, es Así, que el teatro de Chilevisión yo creo que marcó un hito y marcó generaciones no menor, porque si estuvieron 12 años, 11 años, o claro. sea, No, 12 años. ¿quién no vio teatro en Chilevisión? Bueno, te digo que fueron más de 400 obras que hicimos al aire, en vivo y en directo. Wow, oye, y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste al proyecto de teatro Chilevisión? La misma cosa, como te digo, eh, yo ya había terminado contrato con Canal 13, estaba trabajando en Canal en Chilevisión,
Y esa necesidad de generar algo nuevo, que había que hacerlo, se me ocurrió, me recordé de lo que hacía Pepe Vilar en algún tiempo, y yo dije, ¿por qué no lo hacemos ahora? Pero bajo el concepto de teatro chileno. Lo que hacía Pepe Vilar era teatro español, comedias españolas. Lo propuse en el canal, tanto fue así que el director en ese momento de Aguirre dijo, ya, grabamos mañana. Yo dije, tenemos que generar el asunto, yo tengo que buscar el equipo, no qué gente va a trabajar, en fin, y empezar a ensayar una obra de teatro. Que en un principio nos dimos el tiempo para ensayar una obra y tuvimos como 15 días ensayando, ¿no? Y para grabarla, ni siquiera. Entonces, la grabamos y a la tercera obra dijimos, oye, ¿por qué no vamos en vivo en directo? ¿Se atreven a ir en vivo en directo? Sí, vamos en vivo en directo. Y partimos en vivo en directo. Y fue todo un éxito porque fue mucho más inmediato, fue más potente, más de verdad, ¿no? Y a la gente le encantó. Sí, y yo creo que pasaron muchos actores y actrices por esos invitados estelares que tenían también, ¿no? ¿O no? Más, yo diría que pasaron más de 100 actores, fácil. Claro, Fue una tremenda fuente de trabajo, fuente laboral enorme para los actores. O sea, hasta el día de hoy se recuerdan que ganas de volver al teatro, porque de verdad fue un programa que generó mucho trabajo para muchos actores. y que también hizo también porque también tenían un público presente, aparte del público que había en tras la televisión, ¿o no? ¿No? Era en vivo y en directo, como te digo. Entonces, Entonces, al ser en vivo y en directo teníamos el público presente. tenían el público presente más el público que veía el teatro Chilevisión. Bueno, sin duda, claro, lo que está lo que provocaba el famoso rating, porque la gente que nos estaba viendo en sus casas. Claro, oh, qué impresionante. O sea, cuando empezaron con el proyecto, ¿pensaste alguna vez que iban a durar tanto tiempo al aire? No, yo lo generé pensando en como duraba la televisión, 3 años máximo, ¿no? De teatro. Pero las exigencias se fueron dando porque se fue teniendo un éxito impresionante y el rating subía y la gente lo pedía y siguió 12 años, como te digo, y la gente quedó, pero. Y además que los auspiciadores les gustaba mucho el programa, en fin. No, se generó una conexión muy buena con con el público. Pato, ¿y qué pasó? ¿Por qué repentinamente se terminó Teatro Chilevisión y no continuó? Bueno, son 12 años, como te digo, no es menor. Todo tiene un comienzo y un fin, ¿no? Hay que dejar descansar ciertas cosas. La televisión te agota muchísimo, ¿no? El tener 12 años, un programa que duraba, en el año hacíamos 32 capítulos en el año. ¡Harto! Entonces es una locura, imagínate, y hubo un momento en que hicimos un año que hicimos los días sábados y después los días miércoles, ¿no? O los Sí, miércoles y los tenían sábados. como 2 días. Claro, entonces realmente era un agote enorme, enorme. Y por otro lado, obviamente hubo un momento en que se empezó a desvirtuar un poco el teatro porque empezaron a exigir que fuera más largo. Y el teatro, por si tú no lo sabes, la comedia en sí no tiene una duración más allá de 1 hora 10 minutos, que sea Exacto. fuerte, ¿no? Entonces estaba como el inicio, el desarrollo y un desenlace como para poder cerrar un poco el capítulo, ¿no? Exacto, pues entonces el, eh, todo aquello de alguna manera empezó también a sentirse un poco abandonado como tal el teatro, dado que empezaron a exigirnos cosas más banales, como meter a los Dinamita Show. Entonces que no tenía nada que ver Dinamita Show acá en un espacio como este, en una Claro, obra de teatro que tiene una línea dramática, como bien tú lo dices, que tiene un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿no? claro, claro que sí. Entonces todo eso, al meter alguna cosa entre medio, se iba desvirtuando. Finalmente la gente lo empezó a dejar de ver también. Entonces llegó un minuto en que dijimos, ya basta, no es suficiente.
hasta aquí no va a llegar. Y ahí también diste un paso al costado y tuviste una participación en el cuento del tío, ¿no? ¿O eso fue paralelo a eso? No, era paralelo. El cuento del tío, también los infieles, también hice algunos, ¿no? Eso era parte porque como también lo producía Chilevisión, entonces como actor también podía participar en aquello, ¿no? Buenísima. Y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en el cuento del tío? Buenísima, po, muy buena, porque el tratamiento era cine video, entonces trabajábamos a una cámara, como se trabaja en el cine. Entonces fue muy atractivo, muy enriquecedor para mí. Qué genial. ¿Y en Infieles? Lo mismo, también se trabajaba de la misma forma, ¿no? Tipo cine video, entonces uno empieza a adquirir experiencia un poco con la fórmula de hacer cine y video, ¿no? Oye, yo te voy a contar una anécdota. Yo estaba en enseñanza media cuando me tocan el timbre y me dicen, hola, somos de Chilevisión, queremos pedirte la autorización para usar tu casa para infieles. Ah, Y yo mira. quedé, y yo quedé así como... Y en ese momento mi mamá y yo estábamos como, entre comillas, en crisis. Y le dije, bueno, ya. Claro. Y cuando llegó mi mamá, le dije, mamá, mañana llegan los de infieles a grabar en la casa. ¿Cómo así? Ujú, ujú, claro. Y ¿No te ahí acuerdas estoy qué con infieles era? Alejandro Trece. ¿No te acuerdas qué infieles era? ¿Qué capítulo? ¿De qué se trataba la historia? Se trataba como eh, de vuelta después del colegio, de vuelta al colegio, una cosa así. Ah, De ya. la universidad, una cosa así. Eran estudiantes universitarios. Ok. Pero era bien cómico porque mientras ocurría la escena fuera de mi casa, ocupaba mi casa para escenografía, iluminación, Ok. vestuarista, maquillar y toda la cosa. Y estábamos todos así como, WhatsApp. Claro, claro. Ocupaban, lo que me llamaba la atención de eso es que ocupaban muchas locaciones. Sí, 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 sí. Aunque uno de los que yo hice fue siempre en el interior de una casa y pocos exteriores. Claro, pero ocupaban casas reales, a eso me Sí, refería. sí, claro. No era como un estudio de televisión. No, 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 no. Eran locaciones de verdad. Sí, eso es lo que me llamaba mucho la atención Ujú, de Infieles. claro, claro. Pato, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en haber sido parte del elenco de la película El Derechazo? Ahí interpretaste a René Malinko. Sí, claro. Fue una comedia y pareciera que les gustó mucho a la gente que vio mi trabajo, ¿no? Yo me recuerdo que eso también, más que nada un trabajo cinematográfico, un personaje pequeño, secundario, pero me gustó mucho lo que hice, dado que tuve que hacer un personaje que era una especie de parodia, una especie de imitación, en fin. Y eso funcionó muy bien, me gustó. Yo Fue encuentro una muy que, buena experiencia. yo encuentro que esa película es lejos la mejor película que he visto en el cine chileno. ¿Sí? ¿Tanto te gustó? Me gustó mucho, de Ya, verdad, porque hacían parodia a todos los políticos que habían en esa época. Y sí, eso claro. lo encontré fundamental. Como que Sí, yo claro. dije, es momento de reírse de los políticos. Ujú. Qué genial, qué genial. Cuéntame, me encantaría que cuéntame cómo fue que llegaste a Radio Corazón. Mira, fíjate que son las cosas que son sorpresivas para mí. Y para mí una tremenda y grata experiencia el estar trabajando en radio. Recuerdo que yo estaba muy fuertemente en Miami, estaba trabajando en Miami. Yo iba y volvía de Miami, estaba una semana y regresaba a Santiago y realizaba las cosas que tenía que realizar acá. Y en una oportunidad me llama por teléfono un señor que era director de una radio, que en ese momento
trabajar en la radio cooperativa, ¿no? Un tremendo personaje de radio, Marcelo Zúñiga, un capo de la radiofonía. Y me llama por teléfono diciéndome que se va a inaugurar una nueva radio y que querían contar conmigo. Pero ese contar conmigo yo lo asumí como que querían hacer un saludo de parte mía, ya que yo era una persona conocida, para darle una bienvenida a esta radio. Yo le dije, perfecto, no hay ningún problema. Y me dice, ¿y cuándo podría ser? Mira, yo le dije, recién acabo de llegar de Miami, estoy aquí en Santiago. Si tú me dices ahora, lo hacemos al tiro. Ah, sí, me dice, precisamente voy por Providencia, ¿dónde está esto? En tal y tal web. Me quedaba la vuelta. Y yo dije, ok, vamos. Voy para allá y me pasa un papel pensando que este iba a ser el saludo. Entonces este señor me pone detrás de una caseta de locución y me pide que lea esto. Yo lo leí, pues. Entonces me dice, ¿me puedes acompañar a mi oficina? Sí, cómo no. Yo decía, pero ¿en qué minuto voy a grabar el saludo? Todavía no, yo estaba con el- Tú ya la- te estabas imaginando toda la idea, yo cómo iba decía, la bueno, cosa, quiero, ¿no? ¿en qué minuto voy a hacer el saludo? Porque no, nunca me imaginé de lo que venía. Me dio a su oficina y me dice, Pato, mira, estamos saliendo con una nueva radio y nos gustaría contar contigo como locutor de radio para esta radio. Y tú dijiste, Pero como si cómo yo así? jamás en mi vida he hecho radio, no sé hacer radio, dije, no hay problema, aquí te enseñamos. Churra, ahí está esto y esto y hay tanta plata. Mira, a mí me gustan los desafíos, siempre me los he planteado de esa manera y mi vida entera. Y yo le dije, mira, lo quiero probar. No lo he hecho nunca, pero intentémoslo, a ver qué es lo que sucede. Bueno, hasta el día de hoy llevo 28 años en la Radio Corazón. Está hace 20 años que el Radio Corazón es la número uno, ¿no? Nuestro programa, que es el del mediodía, junto a Julio Stark y el Chanchi Huawi y Giancarlo Santangelo, tenemos ese trío ahí a mediodía y nos está yendo muy bien en la radio. Soy el más antiguo de la radio, soy el único que queda de cuando comenzó esta radio, yo comencé desde el día uno. Entonces estoy desde ese día hasta ahora, son 28 años que yo, imagínate. Para mí fue un descubrimiento, fue espectacular y siento que es una de las experiencias más bonitas que me ha tocado. ¿Y alguna vez pensaste que iba a estar tanto tiempo en radio? Jamás me imaginé que iba a estar en la radio. O sea, nunca imaginé que iba a estar en radio. Y ahora es como pum, pam, listo. Sí, no, ya para mí, claro, voy a divertirme en la radio, lo paso muy bien. Tengo un Sí, programa de mediodía, 14 horas, que se llama el Festival de la Corazón. y Y es nos muy juntamos entretenido. Chancho Yo también con, lo escucho. con Julio Stark y con Giancarlo Santangelo. Lo pasamos muy bien. Sí, el programa de la radio Corazones es entretenido. Es muy entretenido, muy entretenido. Qué genial. Cuéntame, mira, ya hablamos de teatro, televisión, ya hablamos de televisión, radio también hablamos, pero no hemos hablado de algo que es teatro. Bueno, de alguna manera te adelanté, ¿no? Estoy con un proyecto que estoy trabajando en Teatro San Ginés todos los viernes y sábados, en el Teatro San Ginés a las 20:30 con una obra que se llama Felices los Tres. Felices Eh, los tres. Estamos hasta mediados de agosto porque comienza una gira que vamos a recorrer varias partes de Chile, entre ellos partimos por Viña, después vamos a Puerto Vara, Pucón, Valdivia, Coquimbo, um, acá el Casino Enjoy en los Andes, en fin, hay hartas cosas que estamos haciendo. Pato, recuerda, cualquier cosa que tú estés haciendo, me lo mandas y lo comparto por las redes sociales para que la gente sepa dónde van a estar y toda la cosa, para ayudar a difundir el teatro. Ok, gracias. Pato, qué genial. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la obra de teatro Tres historias para un like? Bueno, esa es la hora porque le cambié el nombre a las tres historias por un like. Se llama ahora Feliz de los Tres. Esa es la Felices, misma pero hora. ¿por qué el cambio de nombre? Porque considerábamos que no era un vendedor
se alejaba mucho de lo que a la gente le gustaría ver. Entonces, coincide con que somos tres actores, que ocurren tres cosas que finalmente tenemos que ser felices tres personas. Entonces, tres actores, tres personajes. Entonces, daba Buenísimo. perfecto el cambio de nombre. Buenísimo. Pato, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la pandemia Bueno, la en el pandemia. ámbito profesional? Y si el teatro online es teatro o no es teatro. No, o sea, si tú actúas vas a hacer teatro. Lo que pasa es que lo estás haciendo a través de las redes sociales, que era la necesidad del momento, porque no había ninguna otra posibilidad de hacerlo en una sala de teatro, así que no quedaba otra alternativa. El problema para un actor es que no tenés una reacción, no sabes qué es lo que está pasando al otro lado, si la gente se está riendo, si lo está pasando bien o lo está pasando mal, si te cortaron o no te cortaron, en fin. Eso es lo que influye en que no te expresas actualmente de la mejor forma. Fue realmente una época bastante negra en el sentido teatral, porque hicimos cosas, yo hice algunos stand-up comedy a través de las redes sociales, hice una obra de teatro en las redes sociales que fue una experiencia bastante especial. Una actriz estaba en su casa, el otro actor en su casa y yo acá. Entonces nos juntamos a través de las redes sociales de un canal de YouTube y todo esto salía al aire de una situación que era muy loca y futurista, 100%, y la gente compraba entradas a través de esto, y no sé, en alguna oportunidad tuvimos 150 personas, por tú, ¿no? Oh, Que lo estaban harto. viendo. Eh, pero fue una experiencia rara y extraña, ¿no? Durante todo ese tiempo no hicimos teatro, tenía que ser la radio desde el departamento, entonces era como bien especial. Pero igual se pudo salir a flote. O sea, costó, no es fácil, porque se acabó el teatro, que era una fuente laboral muy importante. Tú tenías una serie de compromisos que había que cumplir y no los podías cumplir. En fin, todo eso funcionaba en contra tuya, ¿no? Claro. Nos llenamos de deudas, sin trabajo, entonces fue muy, muy complicado, no fue fácil. Por ejemplo, yo soy de la generación de estallido social en primer año, 2 años estudiando online y el cuarto año me daban la sorpresa de que egresaba. Entonces Claro. fue como un balde de agua fría Bueno, después de... yo pienso tú que yo perdí el cambio radical y fundamental de mis hijos a partir de la preadolescencia a la adolescencia. Para mí fue un cambio que yo estuve con la pandemia prácticamente 3 años sin verlos, ¿no? O sea, aunque los veía de repente y cuando y los veía cada día más grandes. Entonces fue muy fuerte lo que ocurrió ahí. Fue como un lapso de tiempo. Yo de repente digo, los 2 años de pandemia como que no se cuentan como vida, entonces como que se descuentan 2 años. Claro. Entonces fue nefasto 100% de todas maneras. Pero mira, lo importante de que estamos sanos, vivos y con pega. No, yo sigo haciendo lo mío, y que eso fue para mí muy importante. Así es. Pato, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, pero me queda una pregunta y las preguntas de fuego que le llamo yo. ¿Ya? ¿Ya? Eh, cuéntame, ¿qué prefieres, perro o gato? Perro, sin duda. Aquí tengo, Maravilloso. mira, ¿la ves? Oh, sí, qué linda, Ese es mi Lola. qué linda. Esta fue la que me acompañó durante toda la pandemia. Hasta el día de hoy, ¿o no? No, no, ya el día de hoy ya no está porque la tuve que cambiar porque mi apartamento era muy chico. Oh, Entonces tuve que pasársela a mi hija que tiene una casa enorme y la Lola corre como loca cada vez que yo llego a la casa de mi hija, se tira encima mío y oh, maravilloso. Pero fue mi sí, compañera durante toda la pandemia, yo prácticamente. encuentro, yo encuentro que los animalitos es la mejor compañía que el ser humano puede tener, Ujú. porque no te juzga, te agradece y te da cariño. Yo llegaba y la alegría con que me recibía era maravillosa. Ese es el problema, que estaba mucho tiempo sola. Entonces yo dije, la pobre está sufriendo, porque si está sola, estresada en un departamento chico,
Entonces le hablé con mi hija, le dije, mira, pasa esto, y me dijo, ya, tráela para acá, la llevé para allá, y claro, cambió su vida. Claro. Pero ahora la vas a ver constantemente, ¿o no? Sí, porque cada vez que voy a ver a mi hija, obviamente está ahí la Lola. Maravilloso, fantástico. Pato, ahora vamos con las preguntas de fuego, que son, ¿qué significa para ti en una sola palabra? ¿Ya? Ya. ¿Qué significa para ti teatro? Vida, Comedia. más vida todavía. ¿Qué significa para ti teatro Chilevisión? Una fuente de trabajo enorme y un éxito genial. ¿Qué significa para ti en una sola palabra eh, Radio Corazón? Descubrimiento, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? familia, ah, son emociones. Bueno, Pato, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando de algunos temas que no tocamos y, y que vas a estar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ok, perfecto. Y bueno, y dejo una vez más invitado a toda la gente que vaya al teatro. Nos quedan estos dos últimos fines de semana en el Teatro San Ginés, viernes y sábado, a 20-30 horas, con la obra Felices los Tres. Podría Oye, sacar el afiche que está ahí en el oficial Pato Torres, que es en mi Instagram. Ahí está toda la información y llevo constantemente subiendo cosas para el teatro. perfecto, yo lo voy a estar comentando y lo voy a estar subiendo Ok, para que tengan gran recibimiento del público y para que no se lo pierdan porque es muy buena la obra. fantástico. Ya, Pato, te doy un gran abrazo, éxito en todo y nos estamos comunicando, ¿te parece? Gracias, muchas gracias. Chao, Gracias, chao. Pato, cuídate. Chau, Adiós, chao. chau. Gracias.